A pesar de todas las aparentes inconvenientes, hemos tenido el corazón para adorar juntos al Señor. Y hoy haciendo énfasis, acentuando esta nueva etapa del año donde la iglesia evangélica dedica un tiempo especial para recordar el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Como le llamamos tradicionalmente, la Navidad. Qué bueno que podemos estar acá hoy juntos para dar comienzo a esta fecha que déjeme decirle que hay algunas iglesias, algunos sectores evangélicos que reaccionan a esta fecha y prefieren no celebrarla. Hay argumentos presentados dentro de ellos que esta verdaderamente no es la fecha probable en la que Cristo nació, y es muy probable que sea cierto. Pero lo importante es que no estamos endiosando, adorando una fecha del año, sino simplemente haciendo énfasis en un hecho histórico de tanta importancia, tan trascendente, pudiésemos decir que es uno de los más importantes de toda la historia, porque es el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Y vamos a estar mirando, vamos a hacer algo diferente en esta mañana. Normalmente estudiamos un pasaje de la Biblia completo y vamos poco a poco mirando las ideas y la línea de pensamiento del texto. Hoy vamos a ver algo un poco más panorámico en la Biblia, más temático, debido a la fecha y el poco tiempo quizás que tenemos para ahondar un poco en estos temas. Entonces quisiéramos estar hablando hoy de la encarnación de Cristo. Es importante llevarnos en esta mañana dos ideas centrales. Una, ¿qué significa la encarnación? Y la otra, ¿cuáles fueron los propósitos de la encarnación? Palabra, ¿cuántos lo han escuchado así? Esa palabra de esa manera expresada, ¿la hemos escuchado? Bueno, la Biblia, vamos a ver que usa algo similar. Encarnación lo que significa es en carne. Algo que tiene carne, que ha tomado posición en la carne. Y vamos a ver algunos textos de la Biblia que así lo expresan para referirse a la venida de Cristo. ¿Por qué es tan importante que hablemos de este tema? Bueno, porque estamos en una cultura, globalizada en ese sentido, pero pensando en nuestro contexto histórico, cultural, social, donde posiblemente hoy salgamos a la calle y veamos en muchos lugares adornos alusivos a la Navidad, ¿sí? Vamos a ver guirnaldas, arbolitos, muchas cosas que apuntan hacia una celebración navideña. Pero lo triste es que posiblemente detrás de muchos de esos adornos y casas iluminadas no haya un concepto claro de qué es Navidad. De ahí que posiblemente hasta en animados, que se los digo porque los he visto, hablándose de la Navidad, el espíritu de la Navidad. Recuerdo cuando mis niños veían en Dora la Exploradora, para ubicarnos en contexto de verdad, y veían el espíritu de la Navidad. ¿Cuántos recuerdan eso? A ver, los niños que están aquí, los que no están tan niños, recuerdan el espíritu de la Navidad. Pero cuando terminabas el capítulo de Dora, ¿había algo realmente de la Navidad bíblica? Absolutamente nada. Eso es simplemente un ejemplo. Pero ahí podemos ver muchos más donde Nochebuena. ¿Qué es Nochebuena? Una buena comida, pero realmente no está por ninguna parte presente la esencia de lo que para nosotros es Navidad. Y esa palabra de la que vamos a estar hablando hoy lo resume todo. Encarnación. Vamos a orar y vamos entonces a ir a la Biblia. Señor, gracias te damos por esta nueva oportunidad de reunirnos hoy, este día, para hablar de la Navidad. Queremos que nos guíes para hacerlo con el enfoque, con la esencia, con el significado que realmente tiene Navidad. Por eso muchos han reaccionado por tantas tradiciones vacías y muchos prefieren no celebrarla. Pero nosotros lo hacemos hoy como una oportunidad de adorarte por esa obra tan maravillosa de la encarnación. Y queremos hacerlo, Señor, con todo nuestro corazón, pero también con todo nuestro entendimiento, lleno, alimentado en tu palabra. Guíanos en este tiempo para que podamos ser claros al presentar tu palabra y que pueda ser también de valor para nuestra fe.
En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya decíamos, vamos a estar hablando de la encarnación. Y vamos a auxiliarnos de la pantalla. Podemos tener una pantalla para al menos tener, vamos a ver varios pasajes hoy bíblicos y realmente nos hacía falta para poder hacerlo de una manera más viable, tener los textos en pantalla. Entonces, vamos a ver un primer texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y dice así este pasaje de la Biblia. Y aquel verbo, la palabra traducida aquí verbo quizás sería mejor, y aquella palabra que es refiriéndose a Cristo, dice así el pasaje, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para referirse a Cristo, que este texto está hablando de la venida de Cristo, de cuando Cristo vino y se humanó, las palabras que está usando fue, y aquel verbo fue hecho carne. Eso es muy importante cuando nosotros hablamos de Navidad, tenerlo bien claro. Y aquel verbo fue hecho carne. Ahora tenemos entonces que pensar, ¿cómo es posible que el verbo fue hecho carne? Si leemos el texto completo de Juan, capítulo 1, vamos a ver que se va haciendo una descripción de cómo fue la venida. Y aquel verbo, dice ese pasaje, era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Entonces es importante cuando hablamos de encarnación, tener muy claro que Cristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo, era totalmente Dios, pero que a la misma vez, cuando se encarnó, tomó un cuerpo humano, se hizo totalmente hombre. Juan 1:1 dice así, ese mismo pasaje dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No queda aquí margen para darle otra connotación a ese verbo que no sea el hecho categórico de que ese verbo era Dios. Hay una traducción que lo traduce de esta manera, y el verbo era un Dios, en minúscula. Y esa traducción responde a una creencia que dice que Cristo no era Dios, y por lo tanto había que hacer esa modificación en ese texto con minúscula para decir entonces no que hubiesen varios dioses, sino que Cristo es un ángel, pero es un ángel que se encarnó. Pero cuando vamos a la Biblia y analizamos tantos y tantos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no queda cabida a la duda, sino que ese Hijo de Dios, ese verbo que se encarnó, que se hizo carne, era, y por lo tanto era y es Dios. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Queda muy claro toda la magnificencia, la grandeza, las excelencias del Hijo de Dios expresada en este texto, presentándose como Dios mismo. Otro texto más, porque dijimos que vamos a ver varios textos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice así, en esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La idea es, no hay evangelio, no hay mensaje de salvación, no hay una fe correcta en Dios, si esa fe y esa proclamación no tiene como centro de su predicación y de su convicción que Jesucristo vino en carne, que se humanó. Navidad, encarnación. Segunda de Juan, que es el libro que continúa a Primera de Juan. Segunda de Juan dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Los hemos visto. Con una predicación o un evangelio diferente. O el evangelio verdadero distorsionado. Una de esas señales, ¿cuál es? Dice así. Han salido por el mundo muchos engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido
en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Todo aquel que niegue que Jesucristo ha venido en carne. Ahora es importante algo más. No solamente ver el concepto de encarnación, sino, como ya decíamos, los propósitos de la encarnación. ¿Por qué? Porque hay algunas religiones que incluso están en Cuba que dicen que Jesucristo sí vino en carne, pero no toman en cuenta el para qué, el propósito de la encarnación. Y eso es lo que nos va a dar completamente la convicción correcta y la orientación correcta. ¿Qué es la encarnación? Que Cristo, el Hijo de Dios, vino, se humanó, pero también cuáles fueron los propósitos. Y esos propósitos apuntan también a que solamente Dios podía cumplir con esos propósitos que Cristo vino a cumplir con su encarnación. Decíamos segunda de Juan 4:2, veamos segunda de Juan 1:7 y dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, disculpen, ese acabamos de verlo. Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. No vamos a analizar ese pasaje y todo el significado que tiene esas palabras del Cristo humanado, del Cristo hecho carne. Solamente nos importa en este momento el hecho de que se vuelve a describir a Cristo, ese Cristo histórico que vivió entre nosotros, como dijo Juan, en los días de su carne. La palabra que decíamos hoy que debe quedar en nuestra mente, la palabra encarnación. Cristo fue hecho carne. Si hablamos de Navidad y no tenemos claro qué significa que el Hijo de Dios, ese verbo que era Dios, que era con Dios y era Dios, vino y se humanó, estamos envueltos en una tradición, en un momento, en una oportunidad y un pretexto para hacer fiesta, pero estamos muy desligados del verdadero significado de Navidad. Entonces, algunas aclaraciones a la luz de lo que hemos acabado de decir. Él no poseyó la humanidad antes de que naciese. Hoy no podemos verlo, lo veremos próximo domingo, pero vamos a ver, como ya decía, que antes que el mundo fuese, ya Él era. ¿Cuáles eran los oficios? ¿Cuál era la función de Cristo dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Él no poseyó la humanidad mientras no llegó a nacer, sino eso se correspondió con el momento que vino a humanarse, que vino a tomar forma de hombre, precisamente para los propósitos que veremos dentro de unos minutos. Pero sí es importante que resaltemos también que en esa humanidad hubo algo diferente a nuestra humanidad. Y es el hecho de que en Él no hubo pecado. Todo ser humano que nace a este mundo ya viene con el, como diríamos y como se ha dicho en tantas ocasiones, con el germen del pecado. Una, por cuanto todos pecaron, Romanos, ¿recuerdan? Todos están destituidos, separados de la gloria de Dios. Esa es una. Ya de manera legal, toda la raza humana, con Adán como cabeza, como veíamos en el estudio romano, toda la raza humana está bajo esa condenación. Pero lo otro que vemos que de manera innata, apenas el ser humano comienza a expresarse, a exteriorizar su forma de pensamiento, ¿qué se hace muy visible? El pecado. El relegar a Dios, no tomar en cuenta a Dios y dar curso a su ego, a su amor propio, a su propio criterio, dejando a Dios fuera de la ecuación de su vida. Por lo tanto, es importante tener eso claro. Cristo vino, se humanó, pero con una diferencia a nuestra humanidad, que en Él no hubo pecado, ¿verdad? Miren este pasaje de la Biblia que así lo dice. Veremos dos. Romanos 8, capítulo 3, que ya meditamos en Romanos 8. En Romanos dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Lo que Pablo venía hablando es: yo incapaz de salvarme, de agradar a Dios de alguna manera, porque en mí, como dice este pasaje, hay debilidad. La carne, el vivir en este cuerpo me hace débil, frágil, vulnerable. Dice así Pablo en este pasaje: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado,
y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hay una palabra aquí que es clave para entender que Él no era 100% idéntico a nosotros en su proceder y en el germen del pecado del cual nosotros sí adolecemos. ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo vino el Hijo? Enviando a su Hijo en semejanza. La palabra semejanza hace una distinción. No es 100% idéntico a nosotros en su humanidad, en ese sentido, que no pecó. ¿Dónde lo podemos también ver? Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, probado en todo, según nuestra semejanza. ¿Ven? Pero con una diferencia. Pero, sin embargo, por el contrario, mostrando un contraste con nosotros, pero sin pecado. Por eso entonces es que Cristo puede cumplir con todos los propósitos que veremos dentro de un momento, porque no había pecado en Él. Era el Hijo de Dios, era Dios mismo, se humanó, tomó forma de hombre, como dice la Biblia en otro pasaje que no vamos a ver hoy, y en su humanidad pudo entonces cumplir con propósitos que ya estaban determinados, profetizados desde muchos siglos y siglos y siglos atrás. ¿Dónde se resume esa idea de que Él venía para cumplir esos propósitos? Bueno, Gálatas capítulo 4, versículo 4, hablando de su humanidad y sus propósitos, dice así. Tenemos que ver varios textos hoy, lo que nos lo facilita la tecnología. Gálatas capítulo 4, a partir del 4, dice así: por cuanto vino el cumplimiento del tiempo. ¿Quién se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo este pasaje cuando dice el cumplimiento del tiempo? Bueno, precisamente que había profecías dadas, anticipadamente se había dicho ya quién venía, para qué venía, de muchas maneras a través de toda la primera parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, una a través de profecías directas y otra a través de simbologías. En el Antiguo Testamento había primeramente un tabernáculo, o sea, un lugar parecido a este de reunión que se podía trasladar, que era portátil. Después se hizo un templo que era fijo en un solo lugar para el pueblo de Israel, donde allí se adoraba, se hacían sacrificios, se llevaban animales que estuviesen completamente perfectos, sanos, puros, se llevaban para un sacrificio, como una representación, una simbología de lo que luego Cristo venía a hacer. Por eso este pasaje dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, cuando llegó el momento en que se cumplirían todas aquellas profecías del Antiguo Testamento y que ya dejaría de existir aquellos símbolos, sino que ya vendría a consumarse ese hecho que tanto en imagen como en proclamación se hacía en el Antiguo Testamento, que era Cristo. ¿Cómo dice el pasaje entonces? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y aquí nos habla también del canal humano. Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué significa que nació bajo la ley? Una, nació de mujer porque se humanó. Y nació bajo la ley porque nació bajo el estándar de Dios. La ley de Dios que indicaba que el ser humano era un pecador porque no podía cumplir con esa ley. Y cuando este texto dice que él nació bajo la ley, es porque él sí pudo cumplir cabalmente, de manera total, absoluta, todo lo establecido en la ley, porque no pecó. Dice el 5, para que redimiese. Redimir significa rescatar, para que pagara el precio por el rescate. Eso es lo que significa la palabra redención. Ahora podemos poner un ejemplo para entender y que no se nos olvide más. Reinier, ven hasta acá. Reinier es mi esclavo. Yo soy el dueño, el amo y señor de Reinier. Y de momento Michael quiere dar la libertad a Reinier.
¿qué tiene que hacer él? Él tiene que pagar un precio. Yo le digo, Reinier vale 5 pesos. Muy poco dinero, ¿verdad? Reinier vale tanto y yo doy la cifra y Michael me paga por él. Cuando Michael paga, ya Reinier pasa a ser el dueño, o sea, Michael pasa a ser el dueño de Reinier y entonces Michael le dice, ya yo te compré, pero ahora tú quedas libre. Eso significa redimir. Eso significa redención. El pago por un rescate. Eres libre, mijo. Entonces, eso es lo que significa pagar por un rescate. Cuando este texto dice entonces que Cristo siendo perfecto vino bajo la ley, siendo perfecto, vino para redimir, para pagar el precio por el rescate. ¿En qué sentido? Dios, el santo Dios, el perfecto Dios, en su justicia, como es justo, nada que sea injusto puede tener parte con él. Por lo tanto, él pagará a cada uno conforme a sus obras, dice la Biblia. Todos están bajo la esclavitud del pecado y todos están sujetos a la condenación, porque no pueden tener parte con Dios. ¿Qué vino a hacer Cristo? Michael. Vino a hacer el pago por el rescate. ¿En qué sentido? Dios tenía que derramar su ira sobre el pecador. Ahora, cuando Cristo vino a pagar por el rescate, Él vino a ocupar el lugar del pecador. Y esa ira que debía ser derramada sobre el pecador, entonces viene a ser derramada sobre Cristo. Y entonces, no es exactamente lo que hicimos con Reinier y Michael, pero la idea del pago por un rescate. Entonces, ¿a qué le pagó Cristo? La justicia de Dios queda satisfecha. La justicia de Dios Padre vierte sobre su Hijo, humanado, encarnado. Esa ira hace el juicio y por lo tanto, el pecador, que era quien verdaderamente merecía la condenación, quien merecía recibir la ira de Dios, queda libre. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Y por eso vino Cristo. Volvemos al texto. Nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya estamos hablando de un propósito por el cual Cristo se humanó, pero ahora vamos a empezar a verlo en detalle. Bien, rápido. Vamos a ver entonces los propósitos de la encarnación. Acabamos de mencionar uno, pero lo vamos a decir otra vez bajo otro texto. Propósitos de la encarnación. Uno, Cristo se encarnó y de manera presente, visible, audible, palpable para los de su tiempo, vino a revelarnos completamente a Dios Padre, a Dios Trino, el carácter de Dios. ¿Dónde lo podemos ver? Muchos pasajes así lo afirman y lo vamos a ver en el menor tiempo posible. Otra vez Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 18, dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué ha hecho? Él le ha dado a conocer. Y ahora vamos a unir eso con una historia muy interesante donde Jesús estaba con sus discípulos y miren lo que sucede. Recuerden, dice así: a Dios nadie le vio jamás y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, Juan capítulo 14, versículo 7 en lo adelante dice Cristo: si ustedes me conocieran a mí, también a mi Padre ustedes conocerían. Y desde ahora ya le conocen y le han visto. Dice que ya conocían al Padre y le habían visto. Ahora dice uno de sus discípulos, Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué quiso decir? Muéstranos al Padre y es suficiente. Ya nunca más vamos a fallar, nuestra fe jamás dudará, nunca habrá flaqueza. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú,
muéstranos al Padre. Un primer propósito, ¿para qué vino Cristo? Para revelarnos a Dios en todo el esplendor de su carácter y su poder. Fue manifestado completamente en Cristo. Un pasaje más que sería bien importante analizar se encuentra en Hebreos, para hablar de este punto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en lo adelante. Miren cómo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, es decir, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Ven la relación? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dos descripciones clave. Antes, tiempo atrás, se reveló a través de los profetas. Dice así: pero ahora el Padre se ha revelado a través de su Hijo. Y está apuntando, este texto está hablando específicamente de la encarnación. Y está diciendo que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, el resplandor del Hijo de Dios, del Hijo, es, por tanto, una extensión visible de la gloria y el carácter de Dios. Ese fue Cristo cuando vino. Un primer propósito entonces, para revelarnos al Padre, a Dios en su carácter y todos sus atributos. Un segundo propósito, versículo, primera de Pedro, versículo 2, capítulo 21, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Qué interesante. Dice así dice el texto que Cristo también padeció. Cuando habla de Cristo, está hablando de Cristo en su tiempo de la encarnación. Y dice el pasaje que vino para dejarnos ejemplo. Y aunque este pasaje está hablando específicamente acerca del padecimiento que como cristiano se va a experimentar, se puede ver en todas las áreas de la vida. Es que realmente cada área para un crecimiento lleva un padecimiento. Dice la Biblia que el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ese crucificar, ese morir al viejo hombre es un proceso donde mi vida va siendo crucificada con Cristo. Y dice este texto, para dejarnos ejemplo. Palabra clave. ¿Para qué Cristo vino también? Para proveer un ejemplo para nuestras vidas. Y estamos muy claros de algo. Entendemos que el evangelio no es vivir imitando, sino es vivir en un proceso de transformación. No obstante, ahí hay un patrón, ahí tenemos el modelo de un hombre que íntegramente vivió en el Señor, vivió para el Señor, a tal punto que Dios Padre, cuando fue bautizado, dijo de manera audible: este es mi Hijo amado en el cual tengo toda complacencia. Por lo tanto, ahí hay un ejemplo. Una buena pregunta que nos pudiéramos hacer en muchos momentos de la vida es, ante decisiones a tomar, cuando estamos ante situaciones delicadas de la vida, bueno, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo Jesús actuaría en este momento? ¿Qué decisión tomaría? ¿Cómo manejaría esta emoción que yo tengo en este momento si fuera Cristo, que fue tentado en todo? ¿Cómo la manejaría? Vino para proveernos un ejemplo. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. O sea, vino para proveer un ejemplo. Aunque el evangelio, como ya decíamos, no es vivir por imitación, ni por una conducta externa, es por una transformación. Sí va a haber una evidencia de la transformación que va a ser visible. Cristo es un modelo. Cristo es un ejemplo. Y en tema de padecimiento, ahí está. ¿Has padecido como cristiano? Si lo has padecido, puedes estar seguro que jamás vas a padecer como cristiano, como Cristo padeció para que tú fueses cristiano. ¿Verdad?
nunca se va a comparar el padecimiento. Veamos entonces un tercer propósito para el cual Cristo fue encarnado. Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, recuerda lo que decíamos ahorita, todo el Antiguo Testamento apuntaba a lo que venía a cumplirse en Cristo. Cuando dice este texto, porque la ley, está refiriéndose a esos sacrificios, a esos sacerdotes del Antiguo Testamento, a todo lo que se hacía. Dice así: tenía la sombra de los bienes venideros. ¿Qué significa? Era simplemente un destello, una imagen de lo que en Cristo se iba a cumplir. Dice así: no la imagen misma de las cosas. Es decir, no era en esencia lo que Cristo vino a hacer, solamente era una imagen, una ilustración. Dice así: nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercaban. Es decir, cada año, en cada ocasión, el pueblo de Israel y todos los que creían a través de lo que se había establecido por Dios en el Antiguo Testamento, que era todo ese ceremonial y sacrificio, iban vez tras vez con un animal. ¿Por qué razón? Porque se volvía a pecar, se volvía a deshonrar a Dios y otra vez se iba en busca de esa reconciliación. Dice el texto: eso no podía ser perfecto a nadie. Entonces dice el versículo 2: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de su pecado. ¿Entendemos lo que quiere decir? No hacía falta más sacrificio si eso hubiese sido suficiente. Bueno, ¿cuál fue el propósito? Otro propósito de la venida de Cristo encarnado. Vayamos entonces al versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto, es la próxima diapositiva, hizo perfectos para siempre a los santificados. No está ahí tampoco. Dice así este pasaje, en el versículo 10 específicamente: en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? ¿Ya está ahí? Hecha una vez para siempre. Sin embargo, ¿qué sucedía en el Antiguo Testamento? ¿Qué leíamos? ¿Que cómo tenían que hacerse? Cada año, ¿verdad? Porque viene a ser Cristo el cumplimiento de aquello que solamente era una sombra, una imagen, pero no era la esencia de las cosas. Y ahora dice este texto: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Son aquellos que han creído en Cristo como esa única ofrenda por el pecado. Aquellos que han creído lo que expresamos hace un momento con Reinier y Michael. Han creído que que han sido redimidos, rescatados, que han tenido un pago por el rescate. Y por lo tanto han quedado, como dijimos al final, yo te compré, tú quedas libre. ¿Libre en qué sentido? Libre de la esclavitud del pecado, libre de la condenación que ya Dios había establecido por su justicia y su carácter santo. Quedan libres de eso. Y dice este texto: porque con una sola ofrenda se hizo perfecto para siempre a los santificados. De ahí se desprende la seguridad de la salvación. De ahí se desprende el vivir cada día en esta fragilidad que todavía tenemos en nuestro cuerpo, en esta debilidad, confiando en que si Cristo una vez murió por mí, me rescató, con esa sola ofrenda me hizo perfecto para siempre. Y la palabra perfecto aquí no significa que ya yo soy impecable. Significa que a los ojos de la justicia de Dios, yo sí soy ya perfecto. Y que en el proceso de esta vida, Él sí va a ir perfeccionando mi vida, que lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, un tercer propósito para el que Cristo vino: para proveer un sacrificio efectivo por nuestro pecado, para traer libertad, como cantábamos en una de las últimas canciones, ¿verdad? Nos dio vida nueva. Lo cantábamos con tanto
con tanta energía que se cantaba esa canción en la parte anterior. Veamos un cuarto propósito. Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, el que practica el pecado, ¿estamos ahí? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Debemos notar que esto se llegó a consumar, eso que se está diciendo ahí, con la aparición de Cristo. Porque así lo dice así, porque para esto apareció el Hijo de Dios. Está hablando de la encarnación, ¿verdad? Para deshacer las obras del diablo. El enfoque es sobre su venida, sobre su encarnación. ¿Por qué fue necesaria la encarnación para derrotar a Satanás? Porque Satanás tenía que ser derrotado, vamos a decir, en la arena que él domina. Porque Dios le ha permitido dominar. ¿Cuál? Este mundo, el pecador, el ser humano en su humanidad. En ese terreno, en esa arena, tenía que ser ganado. Que ya Satanás fue ganado. Y si Satanás hoy puede hacer algo, y a través de toda la historia, es porque Dios en su voluntad lo permite. No obstante, el Cristo venir humanado y realizar la obra que realizó es una evidencia humanada, encarnada, de que el diablo sí puede y sí es derrotado. Y que el cristiano sí puede vivir sin ser un esclavo, dominado como una marioneta del diablo. Entonces eso Cristo vino a demostrarlo. Ya el cristiano no vive según la corriente de este mundo, por lo tanto, ya no vive según la corriente del Dios de este siglo, como diría el libro de Efesios. Por lo tanto, leemos otra vez el pasaje, dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué quiere decir? Cuando un ser humano, de manera deliberada, sin temor de Dios, sin tomar en cuenta a Dios en su vida, vive a sus antojos, a expensas o a espaldas de Dios, ¿con quién se está identificando? Con el diablo. ¿En qué sentido? Es del diablo porque se está identificando. Pero cuando dice este texto que para eso apareció Cristo, para deshacer las obras, para mostrar, para dar la evidencia, para constatar que un ser humano no tiene por qué vivir bajo el dominio ni identificado con las obras del diablo. Así que Cristo fue enviado a este mundo para destruir toda obra del diablo. Ya el cristiano, como decíamos, no vive según la corriente de este siglo. La unión con Cristo es incompatible para el creyente con el pecado. Porque cuando miramos la esencia de lo que es pecar, como siempre hemos dicho, es yo me entrono, tomo el lugar de Dios. Yo hago mi voluntad. Yo pongo mi agenda por delante de la agenda de Dios. Yo le doy rienda en mi vida a mi pasión sin tomar en cuenta al Dios que ha tomado posesión de mi vida. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Primera de Juan, capítulo 5, 18, para cerrar esa idea, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Lo que quiere decir es, no vive deliberadamente en el pecado, siendo él el dueño de su vida, siendo él el rey de su vida, sin tomar en cuenta a quien debe estar realmente en el trono de su corazón. Dice así, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, refiriéndose a Cristo, le guarda y el maligno no le toca. Cuando Cristo fue a comenzar su ministerio, ¿qué fue lo primero que enfrentó? ¿Quién recuerda? La tentación, ¿verdad? De Jesús después de estar en ayuno, dice la Biblia, fue llevado al desierto y allí tuvo un encuentro con el diablo. Así lo dice la Biblia. Y en cada uno de los desafíos y provocaciones del diablo, siempre respondió con su palabra, ¿verdad? Y fue llevado en victoria. ¿Para qué Cristo se encarnó? Otro propósito, para deshacer las obras del diablo y para mostrar que podemos vivir sin ser identificados, controlados o influenciados de alguna manera
por el diablo. Y ya veremos el último propósito de la encarnación de Cristo. Versículo 14 de Hebreos 4. Hebreos 4:14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Vamos a leerlo otra vez porque vale la pena leerlo otra vez. Por tanto, ya que todo lo expresado anteriormente de qué era el sacerdocio, Cristo el sumo sacerdote que venía a interceder ante Dios Padre, dice así: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mantengámonos firmes en la fe que hemos profesado. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De qué nos está hablando este pasaje? ¿Nos está hablando a personas cristianas o a personas que no son cristianas? Le está hablando a personas que ya han conocido a Cristo. Sin embargo, a estas personas que ya han conocido a Cristo, que nosotros, si ya hemos creído en Cristo como Salvador, somos parte de los que recibimos esas palabras, se nos está diciendo que hay un sumo sacerdote. Por favor, mi hermanita, mira, cantamos al final. Gracias, ocupa tu ministerio ahí. Entonces, le está hablando a personas cristianas. Por lo tanto, está hablándole a personas cristianas y le está diciendo: tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse en nuestras debilidades. ¿Cuántos estamos conscientes que somos débiles? Que somos frágiles, que somos vulnerables, que aunque hoy estamos cantando aquí que tenemos vida nueva y que somos libres del pecado y creemos que somos libres porque ya no estamos esclavizados al pecado, ¿cuántos estamos conscientes que aún somos tentados a robarle el trono a Dios? Esa es la realidad. ¿Cuántos estamos conscientes que en nuestra fragilidad a veces queremos robarle la gloria a quien le pertenece? Sucede. Este texto está diciendo, por lo tanto, si estamos conscientes de esa realidad, es importante que estemos conscientes de esta otra. Y es que tenemos un sumo sacerdote, Cristo, que se encarnó y murió para que con esa humanidad que vivió, en la cual fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecar, sabe qué significa ser tentado. Lo probó en su propia piel encarnado. Y dice ahora este pasaje: por lo tanto, cuando estemos débiles, cuando estemos flaqueando, cuando nos sintamos que parece que vamos a desfallecer o que queremos tomar el control de nuestra vida o ir por un camino que sabemos que no es el que honra a Dios, dice este pasaje: acerquémonos pues confiadamente. Confiadamente significa con toda la certeza, seguridad, confianza al trono de la gracia. Somos salvos por gracia, favor inmerecido, y aquí está diciendo al trono para decir donde la gracia reina, donde no hay algo más que pueda reinar, es decir, cuando te sientas decaído, débil, aún cuando hayas incurrido en un error que seas consciente de él, ve al Señor para decir: Señor, estoy arrepentido, Señor, estoy siendo débil, ayúdame a descubrir por qué estoy flaqueando en esta área. ¿Qué verdad necesito conocer de tu palabra? ¿Qué verdad tengo en este momento desubicada de mi mente y mi entendimiento que estoy cediendo y no estoy firme? Dice el texto: para alcanzar misericordia
atención en tu miseria, en tu debilidad, y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra socorro denota la idea de un refuerzo, un auxilio en medio de la dificultad. Nuestro sumo sacerdote puede entender que es Cristo, nuestras debilidades, porque Él fue probado como lo somos nosotros también. Así que, qué bendición que hoy podamos ver todos estos propósitos de la encarnación y teniendo claro el significado de Cristo encarnado, de Navidad y los propósitos para los cuales sucedió esta encarnación, hoy podemos entonces adorar con mayor claridad, convicción y gozo. Hoy podemos vivir el día a día, la flaqueza del día, la debilidad, los desafíos de la vida con una mayor seguridad, convicción, gozo, sabiendo que tenemos el oportuno socorro para vivir todas las situaciones que en esta vida enfrentamos, que laceran nuestro corazón, nuestras emociones, que dañan a veces hasta nuestra manera de pensar. ¿Pasa o no pasa? A veces puede ser que digamos, lo escuchamos y posiblemente lo pronunciemos en momentos. Me siento hoy decaído, me siento perturbado, me siento agotado, me siento agobiado, me siento tentado a... ¿Hemos sentido cosas semejantes? Sí, este texto está diciendo, descansa, aprópiate, aférrate de aquel que se encarnó por ti, de aquel que murió en la cruz para redimirte, para pagar el rescate por ti, para aquel que mostró que se puede vivir sin ser influenciado, identificado con las obras del diablo, por aquel que te demostró que puedes vivir libre de la esclavitud del pecado y que te ha hecho libre de la esclavitud también de condenación. Así que vamos a orar teniendo en mente todas estas ideas que hemos hablado en esta mañana. Dos cosas importantes para llevarnos entonces el significado de encarnación y lo otro, los propósitos de la encarnación. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de ir a tu palabra, estudiarla y hoy en el marco de esta celebración de la Navidad. Nuestro deseo es vivir para tu gloria. Nuestro deseo es honrarte con cada respirar de nuestro ser. Pero estamos claros que en momentos hay flaqueza, hay debilidad. Pero tu palabra hoy nos está mostrando que podemos vivir fortalecidos en ti, restaurados en ti, creciendo cada día en ti, en una comunión estrecha contigo, Señor. Gracias porque Cristo se encarnó, gracias porque Cristo vino a cumplir con todos estos propósitos. Y hay muchos más que pudiéramos ver en tu palabra. Hemos visto 5 en esta mañana, suficientes para que hoy estemos gozosos ante tanta bendición recibida. Mira a cada hermano mío presente, mira a cada uno de los que quizás nos está visitando, que aún no ha aceptado a Cristo como Salvador de su vida. Señor, si es tu voluntad, tócale, sensibiliza su corazón para que hoy quizás sea un día en el cual pueda entregar su vida teniendo convicción de la necesidad que hay de una reconciliación contigo. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.